3 de matemática, que es la unidad de funciones. ¿Ya? Y tienen a su disposición la guía número 8. ¿Ya? Ahora, pregunto sinceramente, porque el tema de funciones es un tema bien sencillo, pero bien complejo de entender al principio. Entonces pregunto sinceramente, parto exactamente desde el inicio, resolvemos ejercicios de la guía, puedo hacer una explicación rápida de todos los conceptos, ¿ya? Que esa es mi idea en realidad, una explicación rápida de todos los conceptos, porque aquí empiezan a aparecer varias palabras nuevas, ¿ya? Entonces me gustaría escuchar algunos comentarios porque han tenido 2 clases de funciones, si no me equivoco, la del martes y la de hoy. Sí, profesor, 2 clases. ¿Sí o no? Sí, Entonces, ¿qué les profesor. parece? ¿Abordar conceptos desde el principio? ¿De lo básico? ¿Desde lo más lento? ¿Más Lo básico? básico un poco más rápido ¿Ya? y lo que es un poco más complejo con mayor profundidad. ¿Pero qué es lo que usted considera más complejo? Los ejercicios. Sí, exacto. Ya. Para comenzar, yo que rescaté un ejercicio, bueno, de la guía, de todos los que están en la guía, para explicar el concepto función. Simplemente vamos a ocupar aquí 5 minutitos o 10 minutitos en el concepto de función. Porque el concepto de función, ya tenemos que entender que siempre nosotros vamos a hablar de dos conjuntos de números. Fíjense que los conjuntos de números son conjuntos de números, grupos de números. ¿Ya? Y siempre se acostumbra a enseñar a esto con el conjunto A y el conjunto B. ¿Ya? Conjunto A, tiene que ser que en el conjunto A, por lo general, nosotros utilizamos como los valores de X. Y en el conjunto B son los valores de Y. ¿Qué otro sinónimo tiene el conjunto A con el conjunto B? Aparte de valores de X o valores de Y. Conjunto también de partida. Conjunto de partida. Y el otro se llama, por lo tanto, conjunto de llegada. ¿Ya? Pero me alcanzó. De llegada. ¿Ya? ¿Qué otro más? También se puede llamar al conjunto A o a los valores de X preimágenes. ¿Ya? Y imágenes. ¿Ya? Entonces, todas estas cositas son sinónimos. Los conjuntos de partida, el conjunto de partida, siempre los valores de X, ¿cierto? Nos referimos a los valores de, o sea, los valores de X, los de la preimagen, conjunto de partida, conjunto A. Y esto por lo general se explican mucho y ustedes tienen que hacer una especie de diagrama en la guía. ¿Ya? Se utilizan generalmente 2 diagramas donde yo tengo los valores de A y los valores de Y, o sea, los valores de A y los valores de B, los valores de X o los valores de Y. Y esto es lo que también se conoce, y esta es la palabra que más se utiliza y que a veces se olvida, es que los valores de X son el dominio y los valores de Y son los del recorrido. Ya, acuérdense de eso, valores de X asociémoslos al dominio, los valores de X asociémoslos al recorrido o rango. ¿Ya? Entonces, yo quise partir con este ejemplo. Muchas veces cuando yo paso esta materia parto con un ejemplo como este, ¿no? Que es un ejercicio de la guía. ¿Ya? Dice, sea la función g de x, ¿ya? Las funciones, entendamos que para nosotros son fórmulas, ¿ya? Entonces, si es g de x, bueno, aquí debería decir g en la guía, pero dice en todas, decía f, ¿ya? G. ¿Qué significa? Que nosotros le vamos a asignar valores al x, y que nosotros después, una vez que le asignemos valores al x, vamos a obtener un resultado. ¿Ya?
Yo le asigno un valor a X, utilizo mi fórmula, obtengo un resultado. ¿Qué es lo que equivale? Que en X son valores del dominio, resultados, valores del recorrido. ¿Ya? Los de la primera fila serían entonces el conjunto de partida, los de la segunda fila, conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, yo aquí podría poner, por ejemplo, en el diagrama, voy a achicar esto un poquito, porque lo voy a mover. Podría poner aquí en mi diagrama, este diagrama no es necesario que lo hagan siempre, ¿ya? Lo estoy poniendo para explicar algunos ejercicios más adelante de la guía. Podríamos poner aquí, por ejemplo, como el dominio son los valores del X, yo aquí podría poner el 1 medio. Poner con azul mejor. El 1 medio. ¿Por qué? Porque el X vale 1 medio. ¿Qué significa que el X valga 1 medio? Que yo voy a calcular, en este caso, con la fórmula 4 dividido en 1 medio, ¿ya? Y eso me va a dar como resultado 8, ¿cierto? Entonces aquí le voy a poner 8. Y aquí en la tablita le ponemos 8. Y este es el típico diagrama que se explica cuando se enseña funciones. De aquí hacia allá. ¿Ya? Ahora, mi pregunta es, y aquí me gustaría que tuvieran la calculadora a mano para que se equivoquen y vean el por qué. Porque en la guía después les van a pedir a ustedes, calcule f de x, calcule, no sé, g de 5, o busque el dominio, busque el recorrido. Saque una calculadora y diga, ¿qué número yo no puedo poner ahí en el x? ¿Por qué le puse 0 si era 8? ¿Qué número no puedo poner en el x? ¿Por qué numerito no podría poner yo en esta fila aquí? Para que me dé un resultado. Porque si el x vale 1 medio, a mí me da resultado 8. Si el x, por ejemplo, vale 2, me da otro resultado, yo puedo calcular a lo mejor todos. ¿Qué número no podría poner? Y con esto se entiende el concepto de función. ¿Qué numerito no podría poner? ¿Ya? Alguien a lo mejor puede poner la calculadora, dice, ya, si el x vale menos 2, la función significa entonces que es 4 dividido en menos 2, y eso le va a dar menos 2, entonces acá ponemos el menos 2. ¿Habrá algún número que yo no pueda poner como valor de x? ¿Tienen la calculadora a mano? ¿O no? ¿Tienen la calculadora a mano? Si alguien Sí. tiene la calculadora a mano, ponga, ¿qué pasaría si el x vale 0? Si aquí yo voy y le pongo 0, por ejemplo. Y yo digo, ya, supongamos que el x vale 0. ¿Cuánto me da resultado? Da error. Ya, da error, ¿cierto? Ya. Eso es el concepto de función, ¿ya? Y el concepto de dominio y recorrido. Dominio, entiéndase que dominio, son todos los valores de x, o todos los números que también se llaman, pero imaginemos un conjunto de números, de tal forma que yo pueda calcular un resultado, y un único resultado. Y también lo pueda hacer. Por ejemplo, el 0, yo aquí no lo puedo calcular porque me da un error. Entonces, el 0 no pertenece al dominio de esta función. ¿Por qué se lo digo de esta forma? Porque en la guía a ustedes les van a preguntar, calcule el dominio, calcule el recorrido. Cuando le pidan calcule el dominio, más adelante, lo que nosotros hacemos es decir, ¿cuáles son todos los números? ¿Cuáles son todos los números que yo puedo poner aquí como valores de x, como posible valor de x? ¿Se entiende? Porque hay valores que yo no puedo poner en las funciones porque me da error, porque simplemente la función no funciona. ¿Ya? Nosotros tenemos que elegir valores que la función me funcione, valga la redundancia. Entonces, con el 1 medio me da 8, con el 2 me da, o sea, con el menos 2 también me da menos 2. Y así podríamos calcular, porque en la guía tenemos ejercicios de este tipo. Aquí vamos a poner menos 2. ¿Ya?
Ahora, ¿qué pasa si el X vale un tercio? También tendremos que calcular 4 dividido en un tercio. Entonces, si el X vale un tercio, eso significa que esto es 12. Entonces aquí completamos la tablita con el 12. ¿Ya? Si el X vale aquí 8, ¿qué significa? Que es 4 dividido en 8, y esto es, si el X vale 8, 4 dividido en 8 me da 0,5 o un medio, lo puedo escribir como fracción, un medio, listo, así. ¿Ya? Recuerden que los valores que yo pongo en el dominio, los de X, yo siempre les voy a poder calcular un resultado. ¿Ya? Si no puedo, es porque ese numerito no pertenece al dominio, yo no lo puedo asignar. Eso pasa sobre todo cuando se trabaja con fracciones o con raíces, que aparecen en la guía. Y lo otro es que estos numeritos tienen que tener solo un resultado, es decir, solamente una flechita. ¿Ya? Y así podríamos calcular ahora cuando el X vale 9. Cuando el X vale 9, entonces es 4 partido en 9, y eso me da una fracción también, o 4 novenos. Lo vamos a dejar tal cual como fracción, no lo vamos a escribir como decimal. Ya, hasta ahí entonces. ¿Se entiende la idea de funciones? Valores de X. A mí me gusta explicar esto de los sinónimos, porque a veces uno les dice valor de X, o les dice dominio, o les dice preimágenes, y piensan que son cosas diferentes, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Avanzamos entonces a los ejercicios de la guía? Sí, profe. Sí, sí. La voy a borrar aquí entonces. Bueno, habría que terminar este ejercicio entonces, antes de continuar. Aquí nos dan valores de X, por lo tanto tenemos que calcular todos sus resultados. Pero en algunas partes, como las que voy a marcar aquí, ya con amarillo, no tenemos el valor de X, sino que ya tenemos el resultado. ¿Qué podríamos hacer para buscar el valor de X? ¿Qué es lo que ustedes hacían ya para buscar un valor de X? Que lo aprendieron en la segunda unidad. Cuando yo quiero buscar un valor de X, ¿cómo se llama? Empieza con E la palabra. Una Poner incógnita. una incógnita. Empieza con E de ecuación, ¿cierto? Entonces, como aquí a nosotros nos dan el resultado, tengo 1 es igual a, partimos del resultado, 4x, es decir, ¿cuánto tiene que ser el valor de X para que a mí me dé como resultado 1? ¿Ya? Y esto obviamente lo podemos resolver como una ecuación, se puede pasar hacia allá multiplicando. Me queda 1 por X es igual a 4, ¿cierto? Ese 1 lo podemos borrar. Me queda que es 4. Entonces aquí vamos a escribir el 4. ¿Ya? Voy a borrar esto para después saber el valor. Si el resultado es 2, 4 dividido en X, ¿cuánto tiene que ser? Ya, entonces escribimos el resultado 2, lo mismo, pasamos a ese multiplicando y nos queda 2X es igual a 4, pasamos el 2 dividiendo, nos queda 4 dividido en 2 y eso es 2. Entonces acá tenía que asignar el 2. Cuando el X vale 2, el resultado de la función es 2. ¿Ya? Sigo. Si el resultado es 3, ¿ya? Entonces 4 partido en X, paso multiplicando, esto me queda 3X es igual a 4, paso dividiendo me queda 4 tercios. Entonces aquí escribo 4 tercios. Ahí tenemos, me voy a cambiar la vista de la pizarra mejor. ¿Ya? Ahí tenemos estos ejercicios, serían de esa forma, los de la parte 7. Entonces ustedes les van a dar valores de X, te los reemplaza y los calcula. Y los que no tiene como X, pero sí tiene el resultado, tiene que usted crear una ecuación. ¿Ya?
Ya, de la parte 1, ¿hay alguna duda? Porque yo tengo ejercicios de la parte 5. De la parte 1, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Es necesario que se explique esto? Así, rapidito. No, ¿Hay alguno de estos que no sea función, por ejemplo? ¿Cuál, por ejemplo, no es función? el 2. El 2, ¿cierto? Porque el triángulo tiene dos flechitas, ya. ¿Cuál otro más no es función? El 4, por ejemplo, porque el 5 no tiene resultado, es como en el caso del 0, ¿cierto? El 0 yo no lo podía poner en este conjunto porque no podía asignarle un resultado. Acá el 5 no tiene ningún resultado, así que, listo, no es función. Ya. En la parte 2, ¿no? En la parte 2, identificar cuál es función y cuál no. Función. Sí, ya. De la parte 3, también. Parte 4, parte 5, o vamos a los cálculos y de la parte 5 en adelante vienen cálculos. Ya. De la parte 5 en adelante a nosotros nos piden calcular, nos dan por ejemplo las funciones f, nos dan la función g, nos dan la función h. Ya, entonces nosotros nos piden calcular, por ejemplo, f de 7. ¿Qué significa? Calcule la función f cuando el x vale 7. Ya, entonces aquí lo vamos a ir haciendo. El g dice f de 7 significa que nosotros vamos a tomar la función f, que es 3x más 2, pero el x lo vamos a reemplazar por 7. Sería 21 más 2, y eso es 23. Ya, entonces aquí tenemos el primero que sería 23. El h, por ejemplo, tenemos g de menos 5. Entonces buscamos la función h, que es 2x cuadrado menos 7. 2x cuadrado menos 7. Aquí nos queda, reemplazamos entonces, donde está el x cuadrado, lo reemplazamos por el menos 5, sería 2 menos 5 al cuadrado menos 7. Calculamos siempre, recuerden las potencias primero, menos 5 al cuadrado es 25 por 2 menos 7, y eso quedaría 50 menos 7, 43. Ya, entonces de aquí también sería 43. Y así tendríamos que hacerlo con todas. Ya, voy a copiar esto en la otra pizarra. Voy a movernos aquí. ¿Ya? Por ejemplo, la letra J, que dice HD 5, las buscamos la función h, que es 2x menos 3 partido en x menos 5. 2x menos 3 partido en x menos 5. Pero como el x vale 5, entonces reemplazamos las x por 5. Generalmente cuando nosotros buscamos valores de la función, ya le damos un valor al x, lo que encontramos es un número. ¿Ya? Estaba bien así. Ah, sí. ¿Cuánto da esta? Arriba me da 10 menos 3 y abajo me da 0. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto da esta? 7. 7. Pongámosle aquí 7. Nadie va a discutir ese resultado. No se puede dividir por 0. No se puede dividir con 0. Lo voy a poner por si acaso. 7 dividido en 0. Dividir en 0, no dividir por 0. Da error. Da errorcito. Ah, 0, sí, perdón. No, tampoco es 0.
No es ni 0 ni 7. No pertenece a los... Ya, no es ni 0 ni 7. Esto nosotros lo vamos a decir según la calculadora de error, ya, pero esto está indeterminado, por si acaso. Indeterminado. ¿Ya? ¿Por qué está indeterminado? ¿Ya? Y por ahí escuché algo, un comentario muy bueno, porque no pertenece. Ya, nosotros aquí no podemos encontrar un valor de h cuando el x vale 5. Nosotros podríamos concluir que 5 no pertenece al dominio. De hecho, en esta función el 5 es el único que no puede jugar. ¿Ya? Entonces, más adelante cuando te busque el dominio y el recorrido, ya te busque todos los números que pueden participar en esta función, o todos los números que pertenecen al dominio, todos los posibles valores de x, como lo quiera ver. Justo aquí el 5 no pertenece. ¿Ya? El ejercicio está hecho para eso. ¿Ya? Para que se cometa incluso ese error. Este es un error clásico, ¿ya? Es como para que salgan un tier de que ponen esto y dicen, y lo dejan, o escriben 7 o escriben 0, cuando la respuesta correcta es decir que está indeterminado porque el 5 no pertenece al dominio. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa con ejercicios como? Me voy a copiar esto. Con ejercicios, por ejemplo, como el L, ¿ya? O el... Ya sigo, solamente el L. ¿Ya? Acá dice 2 por h de 9 menos 3g, ¿ya? 3g de menos 3. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, yo les recomiendo que cuando ya tienen, por ejemplo, ejercicios que involucran muchas funciones, las trabajen por parte. Es decir, calculemos solamente h de 9, ¿ya? Y aquí nosotros deberíamos llegar a un número. Entonces, h dice 2 por x menos 3, es decir, 2 por 9 menos 3, dividido en x menos 5, es decir, 9 menos 5. Calculemos 2 por 8, o sea, 2 por 9 me da 18 menos 3, 15. ¿Cierto? Y acá tengo 4. Entonces tengo 15 cuartos. Listo. También necesito para este ejercicio la función g. Calculémosla solamente la función g. Dice 2x cuadrado menos 7. Entonces 2x cuadrado, es decir, 2 menos 3 al cuadrado, menos 7. Entonces me queda aquí. Menos 3 al cuadrado sería 9. 9 menos 7. ¿Ya? 9 por 2, 18. Menos 7, 11. ¿Ya? Entonces acá, ahora que ya calculamos las funciones por separado, es decir, aquí tengo la función h, aquí tengo la función h que sería eso, oye, eso, y acá tengo la función solamente la parte donde dice g de menos 3, que sería 11. Ahora reemplazamos. Ese es el ejercicio. 2 por la función, es decir, la función evaluada en ese número, es decir, 5, 15 cuartos, menos 3 por g de menos 3, que el resultado nos dio 11, entonces escribo el 11. Era solamente cosa de calcular, ¿cierto? Aquí, bueno, cada uno puede calcular como le parezca más fácil o más rápido. Preferiría hacer eso, ¿ya? Y escribir 15 medios menos 66 medios, ¿cierto? ¿O no? Y eso me quedaría 61, 51, menos 51 medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien se perdió en alguna parte de cómo llegué al menos 51 medios?
Dígalo nomás. ¿Sí? ¿Estamos ok? Para seguir con otro tipo de ejercicios como este. Por si acaso, ¿qué fue lo que hice? Simplifiqué ese 2 con ese 4 y me quedan 2. Entonces me quedan 15 medios. 15 medios. Multipliqué 3 por 11, que me dio 33. Esto a lo mejor lo hice muy rápido. Esto me dio 33. ¿Ya? 33. Pero dije ya, 33 y el otro es fracción. No me sirve el 33, me sirve un equivalente. Es decir, lo multipliqué por 2 y lo dividí en 2. Por eso aquí me aparece el 66 medios. Y ahí los puedo trabajar. Mantengo el denominador y solamente resto los numeradores. Por si acaso. Ya. El n, por ejemplo. El n. Lo mismo, acá nos piden, necesitamos la función h, necesitamos por otro lado la función f, por otro lado necesitamos la función g. Entonces sí o sí necesito calcular todos esos numeritos por separado. ¿Los puedo calcular aquí mismo? Sí, pero en realidad yo lo prefiero hacer así por un tema de orden. ¿Ya? Por ejemplo, la primera que dice h de menos 1, es decir, la función h cuando el x vale menos 1. Voy a buscar acá 2 por menos 1 menos 3. Todo esto dividido en menos 1 menos 5. ¿Ya? Menos 1 menos 5. Entonces aquí calculamos. Menos 2 menos 3 menos 1 menos 5. Y esto nos da menos 5 menos 6. Es decir, 5 sextos. Lo voy a revisar por si acaso. Menos 1, sí. Menos 2, menos 5, bien. Sí, está bien. Ya, menos 5 sextos. Ahora, ¿qué más necesito? La función f. Entonces, la función f es de 4. La función f es 3x más 2. Entonces, escribo 3 por 4 más 2. Calculamos. 3 por 4 es 12. Más 2. Y eso es 14. Listo. Tengo la f y tengo el h. Me falta calcular ahora la g. G de 4. Lo mismo, busco aquí la letra G. La G dice 2x al cuadrado, es decir, 2 4 al cuadrado, menos 7. 4 al cuadrado serían 16. Por 2, 32. Menos 7. Daría 25. ¿Ya? Entonces ahora es cosa de reemplazar todos estos resultados que yo obtuve en cada función en mi ejercicio. ¿Ya? Que sería 6 por el resultado del h. ¿Cuánto nos dio el resultado del h? 5 sextos. Más 4 por el resultado, aquí voy, 4 por el resultado del f. El resultado del f que nos dio 14. Partido en 7. Menos g de 4. Entonces g nos dio 25. Pongo aquí 25 dividido en 5. Si algún resultado nos da negativo, yo les recomiendo también que le ponga paréntesis ese numerito. ¿Ya? Ahora es cosa de calcular. Cada uno podemos simplificar ese con ese, ¿cierto? Podemos también dividir esto. Esto ahí también nos da 5.
Y podemos también multiplicar eso. Bueno, y también se puede simplificar, perdón. S con S y nos da 2. Y ahora sí se resuelve. Primero nos queda 5, más 4 por 2, 8, menos 5. Esto nos da 8. Aquí nos da 8. ¿Ya? Eso para la parte 5 de la guía. Ya los demás no tienen mucha diferencia. Calcular, calcule, calcule, calcule y después haga las operaciones que indica. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta o algún ejercicio de la parte 5 que quisieran resolver en especial? ¿Algún ejercicio de la parte 5? ¿O ninguno? ¿El M podría ser? ¿Cuál? ¿El M? El único con fracción. Bueno, ¿Ya? Sí, pues, podemos. A ver. Se pegó. Ahí sí. Voy a copiar esto porque lo necesito aquí. Ya, el M. Ay, qué feo. Necesitamos F, F, y acá necesitamos G. ¿Ya? Primer error que aquí se suele cometer, no creo que lo hagan, pero por si acaso, dice F de 6. Entonces, ya, como les decía, yo les recomiendo que lo calcule al ladito. Calculemos F de 6, que sería 3 por 6 más 2, que es lo que está acá. ¿Ya? Y acá nos da 3 por 6, 18 más 2, 20. ¿Ya? ¿Cuál es el error que se suele cometer? Es que si yo calculo este aquí y obtengo el número, al momento de reemplazarlo me equivoco de F. ¿Ya? Ahí lo voy a mostrar. F también sería la misma fórmula. 3 por X más 2, es decir, 3 por X, que es menos 5, más 2, ¿ya? 3 por 5, 15, negativo, más 2, serían menos 13. Y la otra que necesitamos es la G, ¿ya? Si alguno de estos no se pueda calcular porque está indefinido, usted no podría obtener un resultado, ¿ya? Tendría que escribir ahí y argumentar que como hay un número que no pertenece al dominio, no se puede resolver el ejercicio. G, entonces nos queda 2 por 0 al cuadrado, me fijo en la fórmula de la letra G, 0 al cuadrado, menos 7, ¿ya? 0 al cuadrado es 0, por 2, 0, menos 7, menos 7. Cuando le hablaba del error, es, por ejemplo, decir 3 por F, 3 por 20, partido en F, es decir, escribir partido en 20. ¿Ya? Ese sería un error. ¿Por qué? Porque uno es F de 6, que da 20, y el otro es F de 5, que da menos 13. O sea, de 5 negativo, que da menos 13. ¿Ya? Ese sería o escribir en ambos menos 13, o incluso escribir acá, por ejemplo, menos 13, y acá el 20. Escribirlos cambiados, cuando aparece dos veces la misma función. En la guía creo que una parte, aquí, por ejemplo, aparece 3 veces la misma función, acá, en el logo igual. Ya, entonces esto debería estar F de 6, este es el F de 6. Ese es el que necesito primero. Partido en F de menos 5, F de menos 13. Entonces, aquí menos 13.
partido en, o sea, menos 4 por G, que nos dio menos 7, partido en 5. Ya, ahí sí, 0, menos 7 está bien, menos 15 más, sí, está bien el menos 13 y el otro también. Ya, ahora es cosa de calcular. Lo bueno o lo malo de este ejercicio es que no hay nada que se pueda simplificar. ¿Ya? El 13 es primo y por lo general no se puede simplificar, el 5 igual, así que no hay por dónde. ¿Ya? Ni con el 7, ni con el 4, ni con el 20, no. ¿Ya? Ah, también, por si acaso, en la primera parte del curso nosotros vimos simplificar, por ejemplo, de fracciones diferentes. Tampoco se puede simplificar eso, porque las fracciones se tendrían que estar multiplicando. Entonces aquí lo único que nos queda es resolver. 20 por 3 serían 60, partido en menos 13, ¿ya? O podríamos poner aquí simplemente el menos adelante, es lo mismo, pero no, lo puse igual. 4 por 7, 28, pero ese 4 es positivo, con ese es negativo, entonces me daría menos 28, pero me queda menos con menos. Entonces, me conviene finalmente poner ahí un más. Entonces, ahí. ¿Ya? Ahora es cosa de sumar esas fracciones. Como les decía, ese menos yo lo pongo adelante y generalmente uno se lo asigna al numerador, ¿ya? Para después yo concentrarme solamente en trabajar los numeradores. Voy a recurrir a mi siempre confiable técnica para sumar las fracciones. Bueno, hay gente que lo hace con el mínimo común múltiplo. Es lo mismo que lo que hago yo. Yo lo hago en otro orden nomás, pero también el mínimo sería el mínimo común múltiplo. Es decir, si acá tengo el 13, aquí tengo el 13, aquí escribo por 13, si acá tengo el 5, aquí yo escribo por 5, por 5. Entonces me queda 60 por 5, serían 6 por 5, 30, 300, 50, serían 65, más, acá me quedan 65 igual, y acá me queda 13 por 28, ¿cuánto es 13 por 28? Si repito, 13 por 28, 13 por 28, 84, no es 84, 13 por 28, 364. ¿Ya? Y ahí al resolver esto, mantengo el denominador, que serían 65, y restamos porque en este caso son signos diferentes y me queda 64 positivo, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí. Sí, estamos ok. ¿Está bien o no? Estamos... Profe, ok. tengo una duda, Sí, pero sobre dígame. su método. Cuando hay 3 fracciones, ¿se puede ocupar aún su método? Sí, pues, Porque sí se no, puede, no podría como explicar eso porque pero sería más complicado todavía. sí, por eso. No, sí, mira, sí se podría, pero, a ver, pucha, lo expliqué un día, mira. Es que en ese caso yo multiplico todos con todos. Por ejemplo, si tengo un medio más 4 tercios más... Así, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, sí, si tú quieres trabajarlas todas juntas, igual convendría el mínimo común múltiplo, que es lo mismo, al final uno llega al mismo resultado. Pero ¿qué es lo que hago yo cuando son 3? Ya de multiplicar, digo ya. Por ejemplo, si yo multiplico si lo trabajara las dos primeras, esta la debería multiplicar por 3 y esta con 2, ¿cierto? Entonces me quedaría 6. Voy a borrar un poquito. Me quedaría 6. Entonces me quedarían los denominadores 6. Pero si ese 6 yo lo multiplico con el 5,
¿ya? Lo multiplico con el 5, me quedaría 30. Entonces lo que yo haría sería multiplicar todo por 30. No, sería multiplicar todo con 30, pero solamente en los numeradores. Aquí, ¿ya? Igual que como no se resolvían ecuaciones, por 30. ¿Por qué? Porque al tener 3 estoy obligado a utilizarlos todos. Por ejemplo, 6, 2 por 3 serían 6 y 6 por 5, 30. ¿Ya? Pero es similar, no es exactamente igual tampoco. ¿Ya? Que en el fondo cuando lo hacen con el mínimo con múltiplo les da 30, de hecho. ¿Ya? Si sacan en la tablita con el mínimo con múltiplo también les daría 30. Pero eso es lo que yo hago, multiplicar todo, que en el fondo aquí sería lo mismo, multiplicar, cuando yo digo 2 por 3 por 5, 30, aquí yo cuando digo 13 por 5, 65. ¿Mm? Pero eso, no sé si le sirve. Sí, profe, sí, entendí mejor. Sí, pero es lo mismo. Pero, de hecho, a mí cuando otras veces me han preguntado esto, cuando trabajo, porque yo también trabajo con estudiantes de liceo, yo les digo en realidad, traje las de 2 nomás. ¿Ya? El mínimo común múltiplo, la ventaja que tiene es que le asegura que va a trabajar con mínimo números más chicos, pero por lo general es el mismo número. Y el resultado va a ser el mismo igual. ¿Ya? Pero el mínimo común múltiplo, como la palabra dice mínimo, es decir, ya trabaje con el número múltiplo, multiplicación, pero más pequeño. Es lo mismo. Ya, de la guía. Ya, parte 5, ok, entonces. Le damos listo a la parte 6, la parte 4. La parte 4 es fácil. No sé si igual. Bueno, parte. Igual si quieren preguntarme algo de otra parte, está bien. Parte 6. Parte 6. ¿Estamos claros con la parte 6? ¿Se entiende la parte 6? ¿O no? ¿Mm? Parte 6. ¿Me la salto nomás? Que parece un gráfico. Y aparecen ejercicios. La saltamos entonces. Bueno, en la parte 6 lo único que tienen que hacer, me la voy a saltar, pero igual voy a explicar algunas cositas. La idea de las funciones es aplicar todo lo que se aprendió en las 2 unidades anteriores, ¿ya? De ecuaciones, principalmente de ecuaciones se ocupan harto, ¿ya? Sobre todo la cuadrática, factorizadas también, calcular. Entonces, la idea de las funciones es tomar eso y graficarlo. Ya, vamos a trabajar, se trabaja mucho con gráficos. Siempre las gráficas tienes que tener para un valor de X solamente un resultado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me quiero detener acá? Porque va a ser función siempre y cuando yo me posicione en un valor del X. Por ejemplo, supongamos que yo me paro aquí, 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 me pongo ahí y me muevo hacia arriba o hacia abajo, pero me voy a cruzar con la gráfica una vez. En este caso me muevo hacia arriba, me cruzo ahí con la gráfica. Me pongo aquí, me muevo hacia arriba, me cruzo una vez con la gráfica. Si yo me paro aquí, me muevo hacia abajo y me topo una vez la gráfica. Nunca, pero nunca, como dice la canción, me voy a mover hacia arriba y me voy a topar una vez con la gráfica y me voy a mover en la misma posición hacia abajo y me voy a topar con la gráfica. ¿Ya? Eso no es función. ¿Ya? Tampoco en ese caso. ¿Ya? Está así. Está así, está así. ¿Ya? Entonces, esa es la condición para que sea función un gráfico. Acá, por ejemplo, las líneas que nosotros grafiquemos representan, en este caso, a f de x. ¿Ya? La línea representa la función. En base a lo que estaba diciendo, en cualquier parte que yo me ponga del eje X, ¿ya? Recuerde que el eje X son los valores del dominio, importante para más adelante, esto es solo del recorrido, resultados, valores de Y también.
en cualquier parte que yo me pare, voy a toparme con la gráfica solamente una vez. ¿Ya? Y así, con la gráfica, yo también puedo saber el resultado de la función sin la necesidad de calcular. Entonces, esta parte de la guía, lo único que yo tengo que hacer es mirar el gráfico y observar el resultado. Por ejemplo, si yo busco en el gráfico aquí 2, 4, 6, 8, 10, ¿qué significa esto? Que el X vale menos 10, entonces me voy a posicionar en el eje X, en el menos 10, y voy a buscar en la gráfica, ¿ya? Voy a avanzar hasta donde está la gráfica y subí hasta el 8, entonces si el X vale menos 10, el resultado de la función es 8. ¿Ya? Ahora, si el X vale menos 8, si el X vale menos 8, busco en el eje X el menos 8, subo, también me da 8. Así el también. ¿Ya? Estaría bien igual. ¿Por qué? Porque dos números diferentes me dan el mismo resultado, no hay problema, sigue siendo función. Ahí me voy un poquito. ¿Ya? Entonces, la única diferencia aquí es que los resultados, con la parte anterior que estábamos haciendo, que los resultados yo los voy a sacar desde el gráfico, no los voy a sacar desde un cálculo. Por ejemplo, en el R, tendríamos que buscar la función cuando el X vale 7. Entonces, cuando el X vale 7, 2, 4, 6, 8, aquí está el 7. Subo hacia la gráfica, busco el resultado, y esto es de verdad, chicos, que lo van a utilizar mucho, el resultado en el eje Y, se busca el resultado, y dice que el Y entonces vale 3, entonces aquí le pongo 3, partido en, cuando el X vale 5, cuando el X vale 5, busco el resultado, ahí me topo la gráfica, el resultado lo busco en el Y, entonces 1, 3, ¿ya? Listo. Y así tengo que hacer toda esta parte en la guía. Buscar en el gráfico el numerito que corresponde. Pero ojo, me posiciono en el valor del X, subo o bajo hasta la gráfica y ahí lo observo en el eje Y, el resultado. ¿Ya? Entonces voy a seguir entonces a la parte 7. Ya, la parte 7. Bueno, ya, de la parte 7 hicimos el ejercicio B. Entonces aquí tengo el ejercicio A. ¿Ya? ¿Alguno que quisieran hacer el A, el C o el D? A mí me da exactamente igual. ¿Alguno que quisieran hacer? Yo solamente copié el A. A lo mejor quisieran hacer el El C. C, profe, el C. Ya hagamos el C. Ya, chao contigo. Ya, el C. Entonces, aquí usted tiene que formar una tabla de valores. Aquí pasa lo mismo, todos. Aquí debería decir H. Errores de tipeo. H, ¿ya? Nos dan valores de X, nosotros tenemos que calcular los resultados. Lo primero que vamos a hacer es encontrar esto, 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 esto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esos son los resultados cuando el X vale 0, cuando el X vale 3, cuando el X vale 1, cuando el X vale 17. Vamos por el primero. Dice H cuando el X vale 0, ¿ya? Vamos a utilizar la formulita, es raíz cuadrada de X más 1, por lo tanto escribimos 0 más 1. Esto nos da 0 más 1 es 1, y raíz cuadrada de 1, 1. Entonces este primer resultado sería 1. ¿Ya? Siguiente valor. H cuando
el x vale 3. Raíz de, que dice la fórmula, x más 1, por lo tanto escribo 3 más 1. ¿Ya? 3 más 1 serían 4, me queda raíz de 4, calculamos la raíz de 4 y eso es 2. Entonces aquí escribo el 2. Siguiente, HD, interesante, menos 1 me da raíz de menos 1 más 1. Menos 1 más 1 serían 0. Y raíz de 0 es, ¿se puede calcular o no? La raíz de 0. ¿Se podrá calcular la raíz de 0? Es 0. Es 0. Esta sí es 0. Esta está bien. Sí, esta sí es 0. Entonces el resultado es 0. Observación. Lo dije también cuando hicimos la ecuación cuadrática. Si a usted aquí le aparece un número negativo, revise. ¿Por qué? Usted no puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Te lo pone en la calculadora y le va a decir sintaxis error. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque usted no puede poner números negativos dentro de una raíz. Cuando usted busque el dominio, por ejemplo, si yo solamente tuviera la raíz, no tuviera el más 1, ¿ya? Yo como dominio, es decir, como posible valor de x, solamente yo podría poner números mayores o iguales que 0. Aquí también entran en juego las inecuaciones. ¿Ya? Así que ojo. Por ejemplo, yo no podría poner aquí como valor del x el, no sé, a ver, el menos 10. ¿Ya? Porque tendría que calcular h de menos 10, me daría raíz cuadrada de menos 10 más 1, menos 10 más 1 me da raíz cuadrada de menos 9, y claro, alguien me podría decir menos 3, porque la raíz cuadrada de 9 es 3, no, con el menos 3, es un clásico, de verdad chicos que es un clásico, ¿ya? Que me pongan ahí menos 3, y no, sería error. Nosotros ahí podríamos concluir que como el numerito dentro de la raíz, que se llama cantidad subradical o subradical nomás, es negativo, es porque el 10 no pertenece al dominio. El 10 no puede jugar con esta función, ¿ya? Por si acaso. Así que si se trata de raíz, tengan mucho cuidado con ese numerito que le queda dentro de la raíz. El 17, entonces, la función h cuando el x vale 17 sería raíz de 17. Aquí me equivoqué. 17 menos más 1. ¿Por qué? Porque es x más 1. Me da raíz de 18. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 18? ¿Cuánto es la raíz de 18? ¿Cuánto es la raíz de 18? ¿La puedo calcularme de manera exacta o no? Exacta, me molesta, me cuesta hablar un poco todavía. ¿Se puede calcular de manera exacta? ¿O No. No. Ya, aquí tienen varios posibles resultados o maneras de escribirlo. A mí, por ejemplo, si me escribe raíz de 18, está bien. Raíz de 18 es un número, nadie lo puede discutir. Nadie le puede discutir jamás que raíz de 18 es un número. Ya, hasta ahí estaría bien. Otro posible resultado es, voy a sacar la calculadora, no sé cuánto de manera exacta, cuánto debería dar 4 y el 4,3. A ver, 18, raíz cuadrada, 4,2. ¿Ya? Y que usted me diga que esto es aproximadamente 4,2. Y aquí ponga 4,2. Tiene más decimales, ¿ya? Aquí lo puse aproximado. También estaría bien. O, pero a menos que el ejercicio se lo diga, que en caso de que le dé raíz
lo deje descompuesto, es que esto, ¿ya? Usted ¿cómo se llama? Lo descomponga y lo escriba como raíz simplificada, entre comillas, porque en el fondo da el mismo resultado, ¿ya? Porque la raíz de 18 usted la puede separar en raíz de 9 por raíz de 2, ¿ya? Una que pueda calcular que la raíz de 9 es 3 y la raíz de 2 no. Entonces, otro posible resultado sería 3 raíces de 2, ¿ya? Así que eso. Todos estos resultados estarían correctos, por si acaso. ¿Ya? Todos. Ya, eso por la primera parte. Entonces, conozco los valores de X, puedo ponerlos en la formulita de la función y puedo encontrar un resultado. ¿Ya? Listo. Pero todavía nos quedan cuadritos en blanco en la tablita. Ahí sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá no conozco el valor de X, pero sería bueno que nosotros dijéramos, entonces, ¿qué valor de X, para completar la tabla, tengo que partir ahora al revés? ¿Qué valor tengo que poner en el X de tal forma que a mí me dé ese resultado? ¿Ya? Entonces aquí vamos a escribir una línea mejor aquí. Siempre que nosotros busquemos el valor del X, usted acuérdese de las ecuaciones, ¿ya? Que ahí nosotros buscamos valores del X. Que aquí nosotros, entre comillas, ya sabemos el resultado, queremos buscar el valor de X para que nos dé ese resultado. Ya sabemos el valor de Y, o de la función. Entonces ponemos raíz de 3 es igual a... Ya. Ya, listo. Entonces, ¿qué valor del X tengo que escribir aquí para que me quede raíz cuadrada de 3? Por lógica. ¿Qué número sumado 1 yo le tengo que... ¿Qué número tiene que ser el X para que dentro de la raíz me quede el 3? Por lógica. El 2. Ya. Supongamos que la lógica no me funciona, porque en este caso sí como lo hicimos bien intuitivamente. ¿Ya? Y lo queremos hacer matemáticamente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer cuando tengo raíces en una ecuación? Bueno, elevamos al cuadrado. Eso significa que a ambos lados de la igualdad yo elevo al cuadrado. Entonces me quedaría, ¿por qué al cuadrado? Porque tengo raíz cuadrada. Entonces me quedaría raíz de 3 al cuadrado es igual a raíz de x más 1 al cuadrado. ¿Cuál es la gracia de elevar al cuadrado? Es que yo pueda, igual que en las fracciones, la raíz cuadrada con el cuadrado, yo los puedo simplificar y me queda 3 es igual a x más 1. Y ahora esto se transforma en una ecuación de las comunes y silvestres. Entonces este 1 yo lo puedo pasar restando, me queda 3 menos 1 es igual a x, y eso es, ¿ya? O x es igual a 2 si lo escribo al revés, da lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso, nosotros lo habíamos hecho intuitivamente, pero ese es el procedimiento matemático, entre comillas, que nosotros deberíamos así hacer para poder encontrar esos numeritos, ¿ya? Ya. Dice el otro, el resultado es 3. Entonces vamos a ir acá abajo. Si el resultado es 3, x más 1, esa es la función. ¿Qué numerito tengo que poner acá para que el resultado de la raíz me dé 3? Entonces acá a lo mejor se podría complicar un poquito más para buscarlo. Entonces vamos a hacer lo mismo, elevamos al cuadrado en ambos lados y nos queda 3 al cuadrado es igual a raíz de x más 1 al cuadrado. Acá no tengo nada que simplificar,
solamente calcular. Y esa con ese, la raíz con el exponente, con el cuadrado, sí, entonces me queda x más 1, ¿cierto? Pasamos el 1 restando y nos queda que x es igual a 8. Intuitivamente igual lo hubiésemos podido sacar. Es decir, ¿cuánto tiene que ser la raíz para que me dé 9, me dé 3? Tiene que ser raíz de 9. Entonces esto de acá tiene que sumar 9. Entonces por eso el x vale 8. ¿Ya? 8 más 1, 9, y la raíz de 9, 3. Está bien. Entonces aquí vamos a poner x es igual a 8. Ya. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya? Nos faltaría entonces el h. O sea, el 4, ¿cierto? Ya. Si el resultado es 4, busquemos el valor de la raíz. ¿Ya? Entonces lo mismo, elevamos al cuadrado, entonces nos queda 4 al cuadrado es igual a raíz de x más 1 al cuadrado. (16 x más 1), ¿cierto? Y esto nos da, pasamos el 1 restando, y nos queda que x es igual a 15. O 15 es igual a x, ¿cierto? Entonces aquí le pongo 15. Y si el resultado es 5, vamos a hacer lo mismo. X más 1, partimos del resultado, entonces elevamos al cuadrado. Ya, elevamos al cuadrado. Entonces nos queda 5 al cuadrado es igual a raíz de x más 1 al cuadrado. Ya, esto me da 25 x más 1. Se simplifica el cuadrado con la raíz. Pasamos a restando. Nos queda que el x vale 24. Listo. Ahí completamos nuestra tablita. ¿Ya? Que fue el que me pidieron. ¿Se entendió todo el ejercicio? ¿Todo? Sí, profe. Eso de elevar al cuadrado es bien útil cuando nosotros nos queremos deshacer de la raíz. ¿Ya? Así que nosotros queremos buscar una ecuación, nos queremos deshacer de la raíz. Listo. Elevamos al cuadrado. Si es raíz cúbica, obviamente va a elevar a 3. ¿Ya? Si es raíz cuarta, obviamente elevamos a 4. Pero difícil que le salga. Profe, pero en todos los casos se eleva, ¿verdad? Para eliminar raíz. ¿No hay Sí. algún caso excepcional? No. Sí, tienen que fijarse en esa parte. ¿Ya? En esa parte. Porque en este caso, como es raíz cuadrada, elevamos a 2. Si le aparece un ejercicio con raíz cúbica, eleva a 3 nomás, para eliminar. Es el único detalle que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Pero siempre a ambos lados, ojo, a ambos lados. Ya. Siguiendo con la guía. Ya. Exprese mediante una sola función las siguientes composiciones de función. De la parte 8 y 9 son casi iguales. ¿Cuál de las dos? Partimos con la 8. ¿Entienden lo que es F o G de partida? ¿O no? ¿Se entiende lo que es eso? F o G. Determina el dominio. Todos los reales. Ya. ¿La 8 le saltamos? ¿La 9 igual? Bueno. Profe, ¿Mm? no. ¿No? Una, aunque sea de la 8. ¿Una? ¿Ya? ¿Vamos al otro? Mire. A ver, ya. Miremosla.
vamos a hacer aquí. No. Copiar esta parte, página nueva, esa parte, la necesitamos saber. Y quiero, este por ejemplo. No sé si será difícil o fácil, pero ese y este que está acá. Ya, miren. Yo aquí copié dos ejercicios que son muy similares, pero están escritos de manera diferente. Solamente están escritos de manera diferente para confundir al lector. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando usted se encuentre F o G, significa esto. Esto aparece cuando hablamos de función. Y esto me da la sensación de que lo vieron hoy día. Esto no se ve al tiro, así que función compuesta. Esto deberían haberlo visto hoy día. ¿Qué significa función compuesta? Que esto es la función de la función. ¿Ya? El 8 y el 9 se parecen mucho en los ejercicios, son muy similares. Así que quiero terminar con esto explicando un par de cada uno, del ítem 9 y del ítem 8. ¿Ya? Cuando yo tengo, por ejemplo, H, O, G, aquí me aparece la X, significa que yo voy a calcular H de la función que queda como adentro. ¿Ya? Que es como está escrito acá. ¿Ya? Significa la función compuesta. ¿Ya? Entonces, escrito de esta forma o escrito de esta forma, yo tendría que se entiende exactamente igual. ¿Ya? Ahora, miren, si esto yo lo escribo así, significa que esto es H de la función G de 4. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros con eso? ¿Sí? ¿No? ¿Es la primera? Sí. De la otra. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Ya. Te lo voy a dejar por acá por si acaso. Ahí. ¿Ya? Ahí está. Ahí. Ya. Entonces, si aquí me aparece la función g, ¿ya? Dice, ya, entonces calculemos la función h con el resultado de la función g cuando el x vale 4. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Primero de calcularla por separado. Es decir, ya me piden el valor de g de 4. Entonces vamos a calcular 4. Vamos a buscar aquí cuál es la g. Ah, x más 5 partido en 3 menos x. Entonces vamos a borrar las x, reemplazamos, me queda el 4. Aquí me queda el 4 también. Entonces sumo, me da 9, y acá me da menos 1, y esto es menos 9. ¿Listo? Entonces g de 4 ya sé que es menos 9. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve a mí? Como yo lo escribí de esta manera, es decir, GH de G de 4, listo, reemplacemos, entonces borro esto, porque esto ya sé que vale 9, y ahora calculamos H de 9. ¿Y cuánto es H? X cuadrado menos 1, X cuadrado menos 1, pero el X ya sabemos que tiene que valer, en este caso, 9, así que ahora lo calculamos. 9 al cuadrado me da 81 menos 1, 80. Entonces h de menos de 9 es 80. Así
el resultado de todo esto era 80. Entonces, uno que tiene que ir haciendo, calculando desde dentro hacia afuera. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Entonces, si está escrito así, como está en la izquierda, en el fondo es lo mismo que si yo lo escribo como está en la derecha, desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, voy a borrar esto mejor. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya está escrito de esa manera que dice, calcule la función f con el resultado de la función h cuando el x vale 5. Entonces, bueno, si el x vale 5, vamos a decir h de 5. Veamos qué pasa. Busquemos aquí la letra h. A x cuadrado menos 1 por... Entonces me queda 5 al cuadrado menos 1. 25 menos 1 me da 24. Entonces ya sé que eso de adentro es 24. Por lo tanto, ahora debería calcular la función f cuando tengo el valor de 24. ¿Ya? Calculo lo de adentro primero. Listo. Y la función f, la miro aquí, es raíz de 2 por x más 3, es decir, 2 por 24 más 3. Paréntesis ahí, calculamos. Tengo 24 por 2 son 48, más 3 serían 51, ¿cierto? Ahí. Y raíz de 51 no es exacta. No es exacta, ¿la podríamos descomponer? No, creo que no, sí. 51. Sí. 17 por 3. 17 primo. No, no se puede descomponer, que hasta ahí no. Hasta ahí no. Por si acaso. No, es que el 51 es 17 por 3, son primos, no, chao. Hasta ahí no. Listo. ¿Ya? Cuando tengan muchas, o son más de una, por ejemplo, acá, obviamente se calcula primero la con el F, perdón, con el F aquí, calcula este resultado con el F, le va a dar un número, después ese resultado la calcula con la función H, y después ese resultado lo vuelve a calcular con la función H. ¿Mm? Ya, lo hacemos. Ya, vamos a hacer este. Profe, Dígame. ¿la f le queda entonces raíz de 51? Sí, queda Esa así. parte no la vi. Ya, ok. Sí, queda solamente así. Es que lo que pasa es que la raíz de 51 No tiene... no la puede ni siquiera descomponer. Ya, No, perfecto. no se puede ni descomponer porque el 51 es el resultado de 17 por 3, que ambos son primos, entonces no hay por dónde. Y si la calcula, podría escribirlo aproximadamente, pero le daría 7,01 o 7,1. 7,01. Perfecto. Ya. Entonces queda hasta ahí nomás. Ya, por ejemplo, acá tenemos 3. Ya, y esto es como lo mismo que si está escrito así. Ya, se parte desde dentro hacia afuera. Partimos acá con este. Ya, a ver, lo voy a pintar mejor. Ahí. Ya, entonces, primero necesitamos la función de cuando la f de 5, es decir, la función de cuando el x vale 5. Entonces vamos a calcular aquí el ladito. Función de cuando... Entonces tengo aquí raíz de 2 por 5 más 3. 2 por 5 serían 10, más 3, 13.
Entonces, ya nos vamos a encontrar, uy, qué bueno que hicimos este ejercicio, ya nos vamos a encontrar con el primer problema. La raíz de 13 tampoco es exacta, tampoco la puedo descomponer, entonces la dejamos hasta ahí nomás. Ahí nomás. Ah, ya. Ya entendí por qué. Hasta ahí nomás, ¿ya? Ahora se nos va a eliminar la raíz, así que tranquilidad. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda h, entre paréntesis, de h, entre paréntesis, pues ya no escribo f de 5, sino que escribo raíz de 13. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí, con otro color, con amarillo, aquí, ahí, tenemos h de raíz de 13. Entonces escribo acá h cuando el valor es raíz de 13. La función h, por suerte, es x cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué escribimos? X cuadrado menos 1. ¿Ya? Pero ese x cuadrado es raíz de 13 al cuadrado. ¿Ya? Y como dije anteriormente, por suerte, tengo el cuadrado. Por eso está hecho así el ejercicio. Para que usted simplifique el cuadrado con la raíz y nos quede 13 menos 1, es decir, 12. Entonces, ya calculamos la siguiente función, que nos queda h, en este caso de 12. ¿Ya? Y ahora nuevamente h de cuando el valor es 12 y sería x al cuadrado, ¿cierto? Menos 1, pero ya sabemos que el valor de la variable es 12, entonces nos queda 12 al cuadrado, 144, menos 1, 143. Entonces el resultado final de todo esto era 143. Y así, siempre desde adentro hacia afuera. ¿Estamos o no? Yes. ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Y ya, nos queda dominio. ¿Vieron hoy día esto cómo determinar dominio y recorrido de las funciones? ¿O llegaron a esta función compuesta? ¿O ya lo pasaron todo esto? No creo. ¿Lo vieron? ¿Qué es lo que pasaron hoy día? Sí, lo vimos, eso. ¿De dominio de recorrido hoy día? ¿Cómo calcularlo? Creo que el martes. ¿Martes lo vieron? Ya. Bueno, tomamos cualquiera. Ya. Ah, otra cosa que le iba a comentar. Ya dejé de reemplazar un profe allá en Talca, así que si alguien quiere que nos juntemos el lunes también a estudiar, también tengo tiempo. Pero netamente voluntario. Si alguien me dice, profe, yo quiero clase el lunes. Profe. Yo voy. Pero si alguien me dice, profe, yo quiero clase el lunes, ahí nos hacemos una horita por lo menos. Por 2. Ya, así que ahí no sé, me conforman. Ustedes saben. Ya, y terminamos con este ya que estoy un poquito cansado. No sé si les conté el otro día que me saqué las 4 muelas del juicio de una. Casi así. De hecho, estoy con licencia todavía. Y me dolió. Pero después, ahora así como que me molesta al hablar. Los ¿Pero se puntos. siente bien, profe? Sí, sí, lo que pasa es que me pican los puntos. Entonces, como que los puntos me molestan. Sí, sí, lo que pasa es que la gente que le da color a veces no. Ahí todos me decían, no, no creo, te van a doler. Pero sabes que no duele tanto, duele después. Sí, pero
Ya. Así que eso nomás, si lo que pasa es que me molesta un poco. Ya. Entonces acá dice f o g de x. ¿Ya? Lo vamos a escribir como lo hicimos antes, aquí, que decía g de f de x. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos dos caminos que nos deberían llevar al mismo resultado. ¿Ya? ¿Cuáles los dos caminos? Trabajarlo desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Yo prefiero trabajarlo desde adentro hacia afuera. Igual lo puedo mostrar ambos. Por ejemplo, la función f de x, aquí no trabajamos con números, ¿ya? Dice que es 2x, ¿cierto? F de x es igual a 2x, entonces hacemos aquí el cambio, no puedo, el cambio, y escribimos 2x, ¿ya? Luego, esto que está acá, esta pelotita amarilla, la vamos a trabajar como un número. Y dice que la función g, ¿ya? 2x, la vamos a trabajar como un número, es 5, o sea, menos 5 por x. Pero si esto hubiese sido un 2 solamente, yo aquí hubiese puesto el 2, ¿ya? Si acá yo tengo 10, acá hubiese puesto un 10. Pero acá tengo 2x, aquí sí que lo reemplazo por el 2x. Por lo tanto, esto me queda menos 10x. ¿Ya? Entonces, acá el resultado simplemente sería menos 10x. ¿Mm? Ya. Eso es una manera de pensarlo. ¿Cuál es la otra forma? Que nos debería llevar a lo mismo. Que también aparece así en algunas partes. Es decir, bueno, la función g, si yo la miro, acá, voy a pintar ahora con otro color, la función g es esta. Entonces, lo que nosotros siempre reemplazamos es el valor del x, pero en este caso no tengo el valor del x, sino que tengo una letra que se llama f, una cosa que se llama función f de x, así que dice la función menos 5 por x, pues como nosotros reemplazábamos ese numerito acá en la fórmula, aquí lo que yo voy a reemplazar va a ser f de x. ¿Ya? Entonces, esto me quedaría menos 5 por f de x. Ah, pero f de x ya lo conozco, porque también me lo están dando, que sería 2 por x. Esto quedaría 2 por 5, 10x. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, es exactamente lo mismo, son dos formas diferentes de pensarlo, de razonarlo. Puede ser explicado de las dos formas o de una, o no sé. ¿Ya? Por eso le explico las dos maneras diferentes. Yo soy más amigo de la primera, ¿ya? Aunque la segunda está bien igual. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿No? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué Yo acá entendí, nosotros, profe. sí, ¿por qué acá no encontramos un número? Porque acá nosotros estamos trabajando con la variable x. ¿Ya? Aquí nos están diciendo, como en el caso anterior, utilice un valor de x, por ejemplo, 11. Entonces nosotros tendríamos que calcular un resultado. Ya, acá no, acá trabaje de manera genérica, por eso dice el ejercicio, exprese mediante una sola función la composición de las funciones considerando esto. Es decir, que nosotros lleguemos a una formulita, ¿ya?, que represente las dos cosas combinadas. Porque f es 2x, g es 5x, pero combinada nos daría
menos 10x. ¿Ya? Otro ejemplo. Ya, otro ejemplo. Ah, la tenía acá. Otro ejemplo. HG. No quiero la I, no que tenga la I. Esta es la E, la E, esta hora. Ya. Entonces, tenemos acá H, ya, compuesta con I. Entonces vamos a escribir. Vamos a escribir acá. Tengo H compuesta de la función I de X. ¿Ya? Entonces, la función I ya la conocemos. Aquí está, que vale X cuadrado. Así que aquí escribo H de X cuadrado. Y la función H está aquí, está acá escrita también, que sería 4x menos 1. Entonces, escribo aquí 4x menos 1. Pero el valor del x ya no es x, sino que es, en este caso, x cuadrado. Listo. ¿Ya? Eso es. No hay mucho en realidad que calcular acá. ¿No? Solamente hay que aplicar un trabajo algebraico siendo ordenado. ¿Ya? Entonces, la próxima semana podremos trabajar ejercicios del dominio, ejercicios del recorrido. Esto sí o sí se lo van a preguntar en un próximo control. O sea, si ustedes le están pasando funciones, función compuesta, sí o sí le van a preguntar dominio y recorrido, sí o sí. ¿Ya? Eso. Hasta aquí llegamos. Profe, va a subir la clase, ¿verdad? ¿El video? Sí. Sí. Sí, lo voy a subir. Me puse al día el otro día con los videos de las clases también. Bueno, más ratito les voy a enviar al correo que me dieron el otro día. Les voy a enviar la planilla con las notas, más la pauta. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda de su nota, me escribe un correo, yo les mando a la revisión ahí, que es lo que tenía bueno, que es lo que tenía malo. No creo que sea el caso porque son puras buenas notas. ¿Ya? Ahora, ¿alguien quiere el lunes, sí o no? ¿De los que están presentes? ¿Sí? Yo, profe. Yo ¿Ya? igual. Yo igual, Nos vemos entonces el lunes, ¿a qué hora? a las, puede ser como 6, un cuarto, 6:20 por ahí, por los que trabajan, digo yo. Vámonos de 6 a 7. Ya. ¿Sí? ¿De 6 a 7? Ya, bueno. Si tienen alguna pregunta